Bueno, vamos a darle, no vamos a esperar a nadie más, sino que vamos a arrancar. Listo. Bueno, estamos los dos conectados, genial. Ahorita para que podamos también avanzar y ver lo que estábamos viendo, por ejemplo, ayer. ¿Vale? Vale, vale, Juli, vale. Listo, perfecto. ¿Qué ibas a ver hoy en lo del broker? Pues ahí lo estoy poniendo. Están dando, en ese momento están enseñando sobre el Fibonacci. Sobre Fibonacci. Oh, ok, Fibonacci es una herramienta interesante. Sí, yo sí lo utilizaba. Sí, ¿sabes Ah, utilizarlo? más o menos, pues ahí me acuerdo de algo, la verdad, ahí mientras tanto he mirado videos y todo eso. Ahí no sé si dice, yo subí una publicación ahí. No, Esa no he la, to- visto. esa la tomé ayer, esa la tomé ayer, la que subí ahí a mi Ah, historia. una historia tengo que verlo ahorita. Esa la tomé ayer. Antes cuando estábamos en clase, antes de que iniciáramos clase, la tomé. Bueno, hace rato, antes, mejor dicho. Como en las horas de la tarde, si no estoy mal. ¿A qué hora fue? Ah, fue hoy. No, ayer. Ah, ayer. Sí, ayer la tomé, fue ayer. Ah, no, no la he visto, ahorita la veo. Va. Ok. Bueno, Fibonacci es una herramienta interesante. Sí es, generalmente siempre se enseña de una manera básica, con el funcionamiento básico, impulso, retroceso y los niveles. Pero Fibonacci tiene una teoría interesante. Cuando nosotros entremos a verla, vas a ver, incluso ahí en el programa, como te he dicho, ahí está la teoría de Fibonacci, de dónde se originan los niveles, cuál es la historia de la herramienta, sí, cómo la utilizamos y por qué la utilizamos. Sí. Sí, Entonces, bueno, el día de hoy no podemos conversar sobre el dato del empleo porque lo pospusieron otra vez. ¿Sí ves? Fíjate. Eso de todas maneras es una señal negativa. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar y vemos y somos conscientes que, por ejemplo, ahorita estamos en un cierre de gobierno de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos no han llegado a un acuerdo para saber qué se va a hacer con el dinero. ¿Sí ves? Están ahí, varados. Eso perjudica el empleo al momento de poderse generar los datos, ¿verdad? Entonces podemos decir que aunque la Fed sí tiene un horizonte de en qué punto se puede encontrar el desempleo, como lo estábamos conversando ayer, los inversores sí van a ciegas, ¿sí es? Puede que la Fed sí sepa lo que está pasando, pero los inversores, los que estamos detrás, tanto pequeños como grandes, vamos a ciegas sin los datos de desempleo, sin los datos de empleo, perdón. ¿Sí? sí, Entonces, eso primero es un punto negativo para el dólar. ¿Qué datos sí tuvimos? Ah, bueno, antes de pasar a los datos. eh, Estábamos mencionando lo del cierre de gobierno. El cierre de gobierno más prolongado que ha existido en esta última época ha sido durante también el gobierno de Donald Trump, en el 2019. Vamos a verlo con exactitud. Cierre cierre. de gobierno de Estados Unidos. Trump, primer mandato. A ver, Juli, ya. Es que me estoy conectando también desde el computador para cambiarlo, para verlo listo. más. Dale, no te preocupes. Mira, inicio el 20 de enero de 2017. Ah, no, este es el periodo. Presidente de Estados Unidos, Mike Pence. A ver, ¿cuándo fue? Hola Julián, te la mandé ahí en el chat. Ah, ok. Déjame que... 22 de diciembre de 2018 a 25 de enero de 2019. ¿Cómo? 22 de enero de 2018 a 25 de enero de 2019. 22 de enero del 2018. No, 22 de diciembre de 2018 Ah, ok, listo, espérame. 22 de diciembre, ahí está. 22 de diciembre del 2018 a y... 25 de enero de 2019. Bien, el dólar cae durante ese periodo. Sí, un periodo negativo para el dólar americano. Tendríamos que ver en qué ciclo se encontraba en esos momentos Estados Unidos y la economía para saber cómo se podía haber afectado o beneficiado el dólar, ¿sí? En esos tiempos los tipos de interés estaban bajos, punto negativo también por diferencial de tipos y demás. Algo parecido a lo que está sucediendo hoy, ¿no? El día de hoy, bueno, se posponen los datos de empleo, hay cierre de gobierno, un cierre de gobierno que se prolonga, ya van 2 semanas, porque el dato tenía que haberse generado la semana pasada, hoy viernes se supone que se iba a generar, tampoco se generó, esperemos que el otro viernes sí, o si no, se sigue prolongando, ¿sí? Lo que perjudicaría
al dólar americano en el sentido de los tipos de interés, como lo conversábamos ayer. Y hoy tenemos los datos de la confianza o como tal de la Universidad de Michigan, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado ayer, ¿verdad? Como nosotros lo habíamos mencionado ayer con Andrés, la Reserva Federal bajo sus dos mandatos debe escoger el empleo, ¿sí? Powell y el FOMC tienen que ser conscientes de que ellos se tienen que dirigir a favor del empleo. Y con los datos de hoy les da pie para que puedan irse a favor del empleo y ver que la inflación, a pesar de que está lejos del objetivo del 2%, eh, mantiene expectativas en línea, ¿sí? Incluso cae, claro que es un dato preliminar, en las expectativas de inflación, pues bueno, de la Universidad de Michigan durante el mes de octubre, ¿sí? Las previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan, dato preliminar, ¿sí? O sea, cómo ven ellos la inflación a largo plazo, cumple con la expectativa del 3,7 al 3,7. El consumo, las expectativas del consumidor, por el contrario, no cumplen con la expectativa. Esperaban que estuviera en línea, eh, también favorecido por el dato de PCE que demuestra un consumo resiliente por parte de los estadounidenses, ¿vale? Teniendo en cuenta que el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos es el consumo, ¿sí? Y si hay consumo, pues hay inflación. Pero el dato salió en 51,2, venían de 51,7, cayeron 50 puntos básicos, ¿vale? A menor expectativa de consumo, ¿sí? Menor expectativa de inflación. Dato negativo para el dólar americano. ¿Sí? La confianza del consumidor sí se mantiene alta, sí, de 55,1. Esperaban una caída de 54,1 y caen a 55. Cayeron 10 puntos básicos. Se mantuvieron. Pero con este dato, con estos datos, este para la inflación y este para la Reserva Federal, podemos ver que con el cierre de gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal deberá escoger el empleo. Sí. Y eso va a ocasionar que el dólar americano tenga dedos todavía, ¿no? A nivel técnico ya podemos verlo de cierta manera para que comience a caer, ¿vale? Pero a nivel fundamental y a nivel de sentimiento retail, por ejemplo, por así decirlo, sí, sentimiento de masas, el dólar puede tener un último estirón al alza. Veamos cómo apertura la semana entrante. ¿Qué puede ser un contra también frente al dólar americano? Lo que pasó hoy con Trump, ¿no? Quiero mostrarles, chicos. Yo hoy quería conectarme más que todo porque hoy todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo, chicos, se fue al diablo el mercado. Porque Trump volvió a poner sobre la mesa la guerra arancelaria con China. ¿Y de qué manera, no? No sé si ustedes habrán leído la carta, yo la compartí ahí en el Telegram. Sí, que le Del 100, escribió ¿no? a China y es una carta bastante agresiva. Él dice que China es un país hostil frente al mundo, pero es Estados Unidos realmente el que está siendo un país muy agresivo. Al volver a poner la guerra arancelaria, la guerra comercial con China, que es la segunda potencia del mundo, el mercado interpreta que las cadenas de suministro se van a paralizar nuevamente y al ser el mundo dirigido a una parte multipolar, pues va a volver como una guerra de bandos, como cuando era la Unión Soviética y el bloque occidental, ¿sí? Pero es que, ¿cuál es la diferencia ahora? Que China, sí, hay que ser sinceros, tiene un monopolio, sí, tiene un monopolio en los sectores más importantes del mundo, chicos, ¿sí? Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, pero China ha tomado una ventaja como ningún otro país en el mundo, en lo que mueve hoy al mismo, como lo son los microchips, como lo son las tierras raras. Ya solamente con las tierras raras, chicos, eso es un knockout para Estados Unidos, porque de las tierras raras es de donde salen o donde se crean todos los componentes. Es como la ASML de la Tierra, sí, las tierras raras. Sí, ese conjunto de tierras son, sí, la ASML de la tierra. ¿A qué me refiero cuando digo ASML? ASML es la empresa más importante para el tema de la litografía y la fabricación de eh, obleas,
y microchips para empresas como TSMC, y de ahí parten para Nvidia y de Nvidia parten para Meta, Netflix, Google, Microsoft, ¿sí? Entonces son como una cadena. Y si las dos principales potencias, ¿sí? Siendo Estados Unidos, por ejemplo, la que tiene las mayores empresas del mundo tecnológico, y China, que es la que tiene el monopolio en todo lo que son tierras raras, por lo tanto energía, sí, por lo tanto, perdón, la creación de la tecnología que utilizan las empresas estadounidenses, es un choque de trenes, ¿sí? Y el mercado al diablo, ¿sí? Ahora, con la cantidad de liquidez que existe también en el mismo. ¿Vale? Y siempre que yo les hablo de estos datos, los invito a seguir a personas como Pablo Gil, José Luis Cárpatos, José Luis Cava, ¿sí? Personas influyentes, Daniel Lacalle, Negocios TV, personas que nos comparten estos gráficos, ¿sí? O lo que yo les comparto a ustedes también por la comunidad de Telegram, ¿vale? Para que nosotros no comamos entero solamente un dato. Ah, salió el dato, pero no sabemos qué es lo que hay detrás del dato, ¿sí ven? Entonces hay que ser bastante minuciosos para entender, por ejemplo, que de todas maneras en el mercado existe mucha liquidez todavía. Hay mucho dinero impreso e inyectado en el mercado. Que es verdad, la M2, que es la velocidad del mercado, ha caído, pero la impresión sigue siendo la misma. La impresión es masiva, no ha disminuido. La deuda de los Estados Unidos no para de crecer. Y esa deuda se va aquí. Ese dinero inyectado se va a los mercados. Pero acontecimientos como los de hoy es un claro cisne negro. Sí, y es que el S&P 500 cierra en un -3,3%. Sí, es una caída brutal, brutal. Vamos a ver cuándo fue la última fecha en la que cayó. Esto es lo que yo le decía a Andrés, lo que yo te decía ayer, Andrés. Esto es ya, ayer adquirimos teoría y hoy adquirimos experiencia. Si tú estuviste frente a los gráficos, adquiriste experiencia de qué sucede en el mercado, en los mercados, en vivo y en directo, cuando suceden este tipo de cosas. Y cómo nosotros, al aprender de especulación, porque lo que nosotros hacemos en estos momentos es especulación, podemos aprovechar esos movimientos. Invertir es muy diferente. ¿Sí? Por ejemplo, invertir es comprar esta caída, irse a un fondo de inversión como Vanguard, por ejemplo, y buscar un ETF del S&P 500, el SPY, por ejemplo, y poner dinero en el S&P 500 según el precio que tenga el ETF del SP en ese fondo de inversión en este momento. ¿Por qué? Porque sabemos que la economía estadounidense, por lo menos todavía durante una época más extensa, por lo menos de una década más, según los estudios, pues tenga Estados Unidos la probabilidad de seguir subiendo. O incluso la teoría del mercado secular apunta a un mercado alcista hasta el 2026-2027. Después de esa época, con las acumulaciones de diferentes temas, como por ejemplo la extrema deuda, ¿sí? O esta guerra arancelaria de los Estados Unidos, puede provocar que el mercado se vaya a una corrección fuerte y ya como tal, no solamente una corrección, sino un mercado bajista, como lo fue el del 2022-2023. Sí, 2021-2022, perdón. Esto es un mercado bajista, ¿sí? Incluso al principio de este año, casi podíamos, o ya lo podíamos haber dado como un mercado bajista, pero vuelve y juega, ¿sí ven? Primero, acompañado de buenos resultados empresariales, los earnings de las principales empresas del S&P 500 han sido muy buenos y prometen cosas muy interesantes para el futuro con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y el potencial que está presentando Nvidia. Nvidia vale más que todo el G7, o por lo menos más que los cinco países, Reino Unido, Alemania, Canadá, ¿sí? Solamente le gana Japón y Estados Unidos. Pero una sola empresa vale más que cinco países, ¿sí? Que la economía de cinco países. Increíble, ¿no? Entonces, donde Nvidia se vaya al traste, el mercado se va al carajo, muchachos. ¿Sí? Y podríamos experimentar caídas fuertes. Ya no sería un mercado bajista, sino un flash crash. ¿Sí? Al estilo 1929, 2008, 2000, 2020. ¿Sí? Pero nunca dejarían de ser oportunidades de compra. Porque el mercado o la economía en el largo plazo, y lo ha demostrado durante siglos, es alcista, ¿sí? Ahora, lo importante cuando aprendamos de eso
es saber exactamente dónde vamos a posicionarnos, ¿no? No nos posicionamos por no es coger cuchillos mientras caen, ¿sí? Es tener criterio, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vemos que esta caída es importante. La LSP 500 y todo el mercado, incluso ya les voy a enseñar las criptomonedas, es muy fuerte, ¿sí? Con la guerra arancelaria, recuerden que Wall Street, la renta variable, es considerado un activo de riesgo, son activos de riesgo. Entonces los inversores lo que hacen es salir en masa de esos activos. Se supone que seguirían a activos refugios como el dólar, pero el dólar está opacado. Primero por la expectativa de que el desempleo en Estados Unidos lo puede llevar incluso a una recesión, a pesar del alto PIB que tienen en estos momentos. ¿Te acuerdas de que lo vimos ayer, cierto, Andrés? Sí, Juli, sí, sí, sí. Listo, sí. Sí es como entonces todo va cuadrando, amigo. Como te decía, ayer aprendiste teoría, hoy estamos viendo cierta Estamos viendo experiencia. ya. ¿Sí Ajá. ves? Entonces, ya el dólar tiene ese factor muy negativo enfrente. Hablábamos del PIB que está en un 3,8%, pero es que Estados Unidos eh, está teniendo ingresos masivos gracias a los aranceles y a la venta de armas. Esos han sido sus principales ingresos últimamente. También y la inversión de las empresas, ¿no? Porque la última vez, no sé si ustedes vieron ese video en el que Trump se reúne con los principales magnates o los CEOs de las principales empresas del mundo, Apple, Microsoft, Meta, Google, y todos le lamen así la bota y le dicen, sí, señor presidente, usted ha sido lo mejor que le ha pasado a este país y vamos a invertir tantos miles de millones de dólares. Ay, Trump, gracias, gracias, sí, gracias. Sí, ha sabido hacer negocios. En Arabia Saudí, el negocio que cerró a mitad de año, más o menos, creo que fue. O sea, si ven, él ha metido negocios así, casi que a las malas. Sí, a Japón le hizo lo mismo. A Vietnam le hizo lo mismo. Sí. Está cubriendo ese déficit fiscal que tiene Estados Unidos, sacándole dinero prácticamente que a las malas a los otros países. Sí. Pero Estados Unidos no está creciendo de verdad. Lo que yo te decía ayer, Andrés. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a ser minuciosos y decir, carajo, esa caída que hoy vimos, a menos de que Trump recule, porque Trump también hoy dice una cosa y mañana sale con otra. Ajá. Eso Entonces sí, eso lo hace una persona muy difícil de analizar. ¿Sí? Pero la caída de hoy fue fuerte, porque China tampoco se va a aguantar eso. China sí es claro. distinto, Xi Jinping sí es distinto. Sí. Entonces es una guerra entre titanes, la verdad, es una guerra entre titanes y si se prolonga junto con los otros factores comentados, vamos a ver una corrección interesante en el SP y en el dólar también, a pesar de que el dólar es considerado un activo refugio, no hay confianza, ya no hay confianza. Se van a reducir tipos de interés, el desempleo puede llevar a los Estados Unidos realmente a una recesión, demostrar que el PIB puede estar prácticamente inflado, ¿sí? Sí, Y junto a la desconfianza por los actos que comete Donald Trump a nivel diplomático, miren lo que está haciendo con Venezuela, ¿sí? O sea, se puede estar viendo a Estados Unidos como como un país muy hostil, que está cambiando mucho. ¿Sí? Entonces la gente va a querer salir de los dólares rapidito. Miren, hay países, India, que es el principal rival de China, ya está comerciando el petróleo con yuanes, porque Estados Unidos lo arrastró hasta allá al imponerle aranceles, acusándolo de comprarle petróleo a Rusia y financiar la guerra en contra de Ucrania. ¿Sí ven? Entonces todos esos diferentes factores hacen que la gente ya no confíe en Estados Unidos y en el dólar más que todo. ¿Sí? Empiecen a buscar otro tipo de comercio, como lo han venido haciendo los BRICS, ¿sí? Y el dólar puede empezar a experimentar, pues ya es la continuación de su tendencia bajista, ¿listo? Ahora, dejando esa parte ya esa parte establecida, la parte fundamental, y viendo que hay alguna pregunta, alguna duda en cuestión de eso, ¿todo claro? Listo, imagino que sí, perfecto. Entonces, nos vamos a lo técnico, ¿verdad? Y podemos decir lo siguiente, ya en las temporalidades del mediano el mediano y corto plazo es bajista y la caída es muy fuerte. Ojo,
El SP ha tenido récords recuperándose en esas caídas, sí. Pero es que hay que ponerle atención a lo que hay detrás de él, sí. Y que el mercado cuando decide poner todo en su lugar, tarde o temprano lo hace. Puede ser este el momento en el que en el que lo esté haciendo. No sabemos. Este fin de semana nuestra tarea va a ser ponernos a estudiar qué factores podrían hacer repuntar al SP500 y qué factores podrían hacerlo seguir haciendo caer. Esa va a ser nuestra tarea del fin de semana. Por lo menos el domingo, porque el sábado yo no me olvido de gráficos, de todo, sí. Descansar también es bueno, ¿vale? Pero a lo que respecta a temporalidades fractales, ¿vale? No te preocupes, Andrés, ¿vale? eh, o lobo solitario, ¿vale? Nosotros en estos momentos estamos bajistas. Si no me entienden, no se preocupen, vuelvo y les repito, lo voy a ir explicando. E igualmente No te está en mi preocupes. programa de formación. ¿Listo? Entiendo, entiendo, Julián. Tenemos el mismo maestro también. Vale. Listo, perfecto. Entonces, bueno, la caída de todas maneras es muy fuerte. Venderlo ni comprarlo. O sea, yo no haría nada con la bolsa en estos momentos, para serles sincero. Sería demasiado interesante que llegase a superar, por ejemplo, el día martes, porque se supone que el lunes es festivo, la zona de los 6.569 puntos. Si esa zona llegase a ser vulnerada, podríamos experimentar algo parecido a lo que sucedió durante marzo-abril, ¿sí? Una nueva caída, ¿sí? Por lo menos objetivos de los 5.964 o incluso máximo 5.696 que representaría incluso una simple caída. Vamos a ver, les apuesto que ni siquiera supera el 30%. ¿Aquí? ¿Lo ven? Sabía. Obviamente, entre más alto llegue el mercado, las caídas van a ser de menor porcentaje. Sí, dentro de este fractal. Porque ¿cuál es el fractal del largo plazo del SP500? Este de acá. Mm. O sea que, bien o mal, nosotros ya somos conscientes, ya simplemente sabiendo eso, somos conscientes de que vamos a estar operando un retroceso. Pero obviamente en las demás temporalidades vamos a estar en un mercado bajista, en un bear market. Si es que las cosas a nivel fundamental se siguen prolongando. Hay un cisne negro menos, que es la paz en Gaza, gracias a Dios. Ojalá sea verdadera y duradera, ¿verdad? Pero eso afecta más que toda la parte energética, el petróleo, ¿sí? Y al oro como refugio, ¿sí? Pero hoy la bolsa la ve cruda. El Nasdaq 100 por el contrario sí quedó un poquito lejos de el mínimo estructural de la temporalidad del mediano y largo plazo, que es el mínimo de los 24.182, ¿sí? Pero es que la sobrecompra es muy fuerte en los índices. Y esta ya puede ser la excusa perfecta para que exista una corrección interesante, ¿sí? En absolutamente todo lo que es el mercado. Siendo el Dow Jones incluso uno de los más perjudicados, luego de los datos de ayer, si no recuerdo mal. Mm, no, ayer no fue. Miércoles, martes. Bueno, no hubo ningún dato de relevancia esta semana en los Estados Unidos. Sí, pero gracias también, por ejemplo, a los PMIs que vimos, por ejemplo, ayer también contigo, Andrés, siendo la economía real el Dow Jones en la parte industrial, pues bueno, es el más afectado. Aunque bueno, cayeron más el SP y el Nasdaq. Sí. El más afectado realmente fue el Nasdaq, menos 3,49%. Europa no lo tengo, ya lo quité, pero sería bueno seguirlo. Colombia cierra también con un menos 1,01%, porque es que el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta a todo el mundo. Son las dos principales potencias del mundo. Son los dos mercados, uno en exportación y otro en importación, más grandes del mundo.
China es el país que más exporta, ¿sí? Mientras que Estados Unidos es el país que más importa, ¿sí? Es por eso que también los países le prestan más atención a Estados Unidos, ¿no? Porque es al que más le venden, mientras que China es el que más vende. China compra bastante petróleo, ¿sí? Y también compra, pero es que China se quiere posicionar en el mismo puesto en el que está Estados Unidos, ¿sí? Ellos quieren vender y hacer lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Sí? Ellos quieren tener la misma influencia y el poder que tiene Estados Unidos. Sí, entonces por eso les repito, es una guerra de titanes. Y todas las bolsas caen. Vamos a ver si el TradingView me deja ver algún índice europeo. A ver cómo afectó el día de hoy Europa, el Eurostox. ¿Cómo es que se escribe? Se me olvidó. Bueno, 600. A ver, se me olvidó cómo es eso. ¿Cuál es Eurostock 600? ¿Cuáles son las siglas? Stock Euro 600. Vamos a ver cómo se vio afectada Europa. ¿Sí es este? No, no recuerdo que fuera este. Yo lo tenía y ya lo quité. Bueno, pongamos el stock 50 entonces. Bien. Cae un -1,68%. Vamos a ver el español, el IBEX 35, por ejemplo, con la amenaza que, por ejemplo, le hace Estados Unidos a España de sacarlo de la OTAN. El IBEX 35 cae un -1,95%. De todas formas, se vio la bolsa más afectada fue la estadounidense. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, China, el Hang Seng. El Hang Seng cae un -1,73%. Pero en resumen, lo que les quiero enseñar ahí es que todo cayó. Sí, todo cayó. El dólar cayó, la bolsa cayó y las criptomonedas ni decirlo, ¿no? Bitcoin cayó un 12,75%. Ahorita recoge y está en un -6,14%. Ethereum llegó a caer en la sesión del día de hoy un -20,17%. Ahorita está absorbiendo, está teniendo una absorción y se mantiene en un -10,77%. Pero la caída es brutal, chicos. Si ustedes se ponen a estudiar, hace tiempo, por lo menos desde el 2000, desde junio, no caía de esa manera tan fuerte. En un solo día, no. Y puede seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Ethereum, por ejemplo, por Fibonacci. Vamos a ver si tenemos una onda por acá. Tenemos un X12. Efectivamente tendríamos un objetivo en los 3.289 puntos. 3.289 dólares, perdón. Sí, vamos a decir que este es del 9 de abril del 25. 9 de abril, fue madre dislexia. Del 25, ¿verdad? Y el precio tiene muchas probabilidades de llegar ahí. Tenemos otra onda. ¿Listo? Vuelvo y les repito, no se preocupen si no me entienden, ya lo vamos a ir viendo más adelante, Andrés. Esta onda es más interesante. ¿Por qué? Porque es del último fractal, ¿sí? Un fractal que dejó prácticamente un impulso en vertical, ¿sí? Y el mercado, chicos, hay algo que es muy clásico de los gráficos, es que no deja ningún hueco sin cubrir, ningún espacio se queda sin cubrir. Siempre debe haber una eficiencia. Tarde lo que se tarde, ¿sí? Los espacios son cubiertos, ¿sí? Vuelvo y les repito, tarde lo que se tarde. Hablar del tiempo en los mercados es ilógico. La persona que sea capaz de decir el Ethereum va a llegar aquí mañana, pues es millonaria, es más millonaria que cualquier persona en el mundo porque sabe el futuro del mercado, ¿sí? Nosotros solamente pues tenemos esa idea. Y con el sistema también que manejamos del trading áureo, el sistema áureo.
sabemos que el precio tiene una evolución aquí, a los 2.557 y 2.829 dólares por onza. Ojo con esto que les voy a decir también al respecto al trading áureo y que yo descubrí con la experiencia para saberlo gestionar. Cuando uno está aprendiendo trading áureo, siempre suele como apegarse mucho a los objetivos, ¿no? Porque uno dice, el precio va a llegar ahí, el precio va a llegar ahí, el precio va a llegar ahí, pero es que nosotros debemos nosotros debemos aprender a tener contexto, ¿sí ven? A tener criterio para determinar, o sea, ok, hay puntos clave ahí por Fibonacci, por X o Y razón, ineficiencia, liquidez, en los futuros, lo que sea, ¿sí? Pero es que si las tendencias son alcistas, en este caso, por ejemplo, de Ethereum, son alcistas, ¿sí? Y si hay factores para que la tendencia siga siendo alcista, como por ejemplo en el oro, pues no nos queda más de otra que seguir comprando, chicos. ¿Vale? Al mismo tiempo que cuando una tendencia es bajista, ¿sí? Y hay factores que acompañan que la tendencia siga siendo bajista, pues no nos queda de otra que seguir vendiendo, ¿de acuerdo? Obviamente en los diferentes time frames. Por ejemplo, el Ethereum sigue siendo bajista. Digan lo que digan, Ethereum es bajista en el largo plazo cuando perdió los 1.726. Ethereum no ha confirmado realmente, no nos ha confirmado realmente que al igual que Bitcoin, quiere continuar su estructura alcista. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, esto puede explotar la otra semana. Porque Ethereum tiene factores que lo acompañan, como por ejemplo la desconfianza hacia el sector fiat, hacia las divisas tradicionales, como el euro, el franco suizo, el dólar, la libra esterlina. ¿Por qué? Porque son papel basura, porque esos países están muy endeudados y esas divisas no tienen ningún respaldo. ¿Sí? Y es algo parecido a lo que sucedió cuando se quiebran los tratados de Bretton Woods, en la presidencia de Richard Nixon. ¿Sí? ¿Vale? El dólar dicen, mañana sale Nixon y dice, el dólar no vale nada. Los ahorros que ustedes tienen en sus bancos son solamente papel. Ay, pánico total. ¿Sí? ¿Cuál es cuál es el respaldo que tienen las divisas actualmente? La confianza en los gobiernos. ¿Y si ya no hay confianza en los gobiernos? Porque hay mucha deuda en el mercado, porque ha habido mucha impresión de dinero. ¿Sí? Y eso le ha quitado poder adquisitivo a los ciudadanos. ¿Sí ven? Que cuando uno aprende esta profesión como realmente debería aprenderse, eh, no solamente es aprender a comprar y vender, o por lo menos yo no la quiero enseñar así, ese no es mi objetivo. Bien, porque ya después tratamos el tema, cuando se aprende la metodología es lo más sencillo, pero por ejemplo aquí Ethereum es bajista y hasta que no supere este máximo, no tenemos confirmación de cambio de estructura alcista. Ahora, en diario, sí tenemos una tendencia alcista, siendo este el último fractal diario. Pero si Ethereum lo pierde, el riesgo de que corrija más fuerte, por lo menos a estas zonas, espérenme porque acá tengo algo más, tengo esto, listo. Ahora sí, bien, por lo menos a esas zonas, no es que ya no hay nada que lo pare, bien chicos, o sea, si Ethereum perdiese este nivel, se dirigiría acá, sí, las ventas se adueñarían del gráfico. Y si pierde este nivel, ¿sí? De pronto, si el riesgo, si sigue habiendo aversión al riesgo, pues que siga cayendo a este, e incluso supere este, es muy probable. ¿Sí? Pero Ethereum tiene mucho respaldo y Bitcoin también. Entonces esas oportunidades de caída sí se ven muy bien para comprarlo. Pero hay que hacerlo bien porque la volatilidad de las criptomonedas es muy alta. Hacer trading no, es una locura. Yo lo hago es para practicar, porque estructuras son estructuras.